A continuación se exponen los conceptos y ecuaciones de fuerza hidráulica, ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Para una comprensión adecuada de los temas mencionados, es necesario dominar los cálculos de manometría que ya se explicaron en un video anterior y unos cuantos conceptos básicos adicionales no expuestos aún. En primer lugar, debe conocerse qué es un proceso isotérmico, el cual corresponde a cualquier proceso que se lleve a cabo a temperatura constante. La mayor parte de los casos prácticos de movimiento de líquidos se ajustan a este tipo de proceso. Seguidamente, debe conocerse qué es un fluido incompresible, el cual es un fluido cuya densidad no cambia con la presión. Tanto los líquidos como los gases son fluidos. Un experimento fácilmente realizable para asimilar el concepto de incompresibilidad es ubicar dos jeringas y llenar una de aire y otra de agua. Al tapar la salida de la jeringa con aire y presionar el émbolo se observa que el aire reduce su tamaño con cierta facilidad al principio y luego va ofreciendo cada vez más y más resistencia. Este comportamiento no es propio de un fluido incompresible. El aire y en general ningún gas se comportan como fluidos incompresibles. Si repetimos el experimento con la jeringa de líquido se apreciará una alta resistencia desde el primer momento de presionar el émbolo. Este es el comportamiento esperado de un fluido incompresible. Se debe aclarar que, en términos estrictos, un fluido incompresible no existe ya que todos los líquidos presentan una minúscula reducción de su volumen al ser sometidos a presión. Sin embargo, debido a lo diminuto de este cambio en los líquidos, en la mayoría de las aplicaciones prácticas se considera que los líquidos son incompresibles. Este fenómeno de incompresibilidad genera una forma de acumulación de energía denominada energía por presión. Al comprimir un resorte sin deformar este responde con una fuerza contraria a la aplicada tratando de dilatar nuevamente al resorte. Mientras no se permita esta dilatación, se dice que el trabajo realizado al comprimir el resorte está acumulado en el mismo en forma de energía. En el interior del líquido las moléculas actúan como un resorte de gran fuerza, por lo que se genera una acumulación de energía de forma análoga a la acumulada en el resorte. Pero esta acumulación se calcula como la diferencia de presiones a la que fue sometido el líquido dividida por la densidad del líquido. La energía cinética es la relacionada con la rapidez de desplazamiento de un cuerpo. Para evitar confusiones con el volumen, la magnitud de la velocidad se expresa por su inicial con circunflejo en la parte superior, y se calcula como la diferencia de velocidades elevadas al cuadrado dividida entre 2. Una energía muy relacionada a esta en muchos de los casos físicos es la energía potencial, la cual es la energía acumulada y disponible para su uso. Existen diversos tipos de energía potencial. Incluso, la energía por presión expuesta anteriormente podría clasificarse como una forma de energía potencial. Sin embargo, la forma de energía potencial que se presenta con más frecuencia en los ejercicios propuestos es la energía potencial gravitacional, por lo tanto, se ha generalizado llamar a esta última por el nombre de energía potencial. En un campo gravitacional, como el de nuestro planeta, una posición elevada es indicativo de energía potencial disponible como lo expresa la imagen de la pelota en reposo en la cumbre de la colina. Su estado de reposo indica que no posee energía cinética, pero su posición indica que está cargada de energía potencial. Al comenzar a deslizarse y descender, comienza a disminuir su energía potencial. Esta pasa a transformarse en energía cinética por lo que se mueve cada vez más rápido hasta que en la base de la colina alcanza su máxima velocidad, indicando el mayor incremento de la energía cinética por la disminución de la energía potencial. En los líquidos se da un fenómeno semejante de transformación entre las energías cinética y potencial, lo que se aprovecha en las centrales hidroeléctricas para la producción de electricidad. El siguiente concepto a definir es el caudal, el cual representa la cantidad de volumen que fluye a través de una determinada ubicación de un sistema de flujo en una unidad de tiempo, por ejemplo, cuántos litros de agua se mueven por una tubería en cada minuto. El caudal se representa por la letra Q mayúscula y puede calcularse como el cociente entre el volumen de fluido que se desplaza por unidad de tiempo o el producto de la velocidad a la que se desplaza el fluido por el área llena de fluido en movimiento. En la mayoría de los ejercicios se considera el caso de tuberías de área circular que están totalmente llenas de líquido. En ese caso, un despeje de la ecuación de caudal permitiría obtener la velocidad media del fluido como el cociente de 4 veces el caudal entre el producto de pi por el cuadrado del diámetro. Finalmente se define la viscosidad como la resistencia que ejercen los fluidos a cambiar de forma o desplazarse. Si se observa la lluvia caer al aire libre, se notará una cierta velocidad en la caída de las gotas, pero al observar el mismo fenómeno en el cristal de una ventana, se nota que la velocidad de caída de las gotas es mucho menor.
Incluso las gotas más pequeñas y livianas no se mueven en lo absoluto. Si se invierte este fenómeno y ahora observamos un líquido estático y un sólido desplazándose en su interior, se nota que el objeto desciende a menor velocidad que en caída libre, y que esta velocidad es más lenta en unos líquidos que en otros. Esta resistencia al movimiento que se observa al contacto con un objeto sólido es el resultado de la viscosidad. Mientras mayor resistencia se ofrezca, mayor viscosidad posee el fluido, y vencer esta resistencia implica un gasto de energía. En general, los gases poseen viscosidades mucho más bajas que los líquidos, pero aún así, ofrecen resistencia al flujo. En el caso ideal se supone que nada de energía se pierde durante el flujo, lo que equivale a decir que la viscosidad es nula. Esta condición jamás se cumple en aplicaciones prácticas, la viscosidad siempre genera pérdidas de energía. Solo unas cuantas aplicaciones simples para sistemas de pequeño tamaño y velocidad de flujo moderada permiten despreciar las pérdidas energéticas producto de la viscosidad. El cálculo de las pérdidas durante el flujo es complicado y tiene muchos detalles que evaluar, por esa razón, se enseñan los cálculos de flujo en primer lugar como caso ideal, es decir, considerando que no existen pérdidas de energía debida a la viscosidad, posteriormente se enseña el cálculo de dichas pérdidas. Culminados los conceptos básicos, procedemos a definir la fuerza hidráulica. Para hablar de la fuerza hidráulica, recordemos que la presión se define como el cociente entre la fuerza ejercida multidireccionalmente por un fluido y el área en que se proyecta dicha fuerza. Entre dos puntos de igual presión se cumplirá el cociente, lo que permite calcular una de las fuerzas y jugar con la relación de áreas para incrementarla. Esto es lo que se conoce como principio de Pascal, llamado así en honor a Blaise Pascal, quien fue el primero en estudiar el fenómeno. A manera de ejemplo, la figura adjunta muestra lo que ocurre en un sistema hidráulico y cómo un peso de 100 libras puede elevarse aplicando una fuerza de 10 libras aplicada en un área mucho menor. En la parte izquierda de la figura, una fuerza de 10 libras se apoya en un área de 1 pulgada cuadrada, lo que desarrolla una presión de 10 psi que se expande por todo el recipiente. En la parte derecha de la figura, la presión se aplica en la parte baja de un área de 10 pulgadas cuadradas, por lo que la fuerza resulta multiplicada por 10. De esta manera, gracias a la fuerza hidráulica, a partir de una fuerza de 10 libras es posible elevar una carga de 100 libras. El documental Cumbres de la Ciencia y de la Técnica lo explica de la siguiente manera. Los elevadores hidráulicos trabajan según el principio descubierto por Pascal. Los líquidos no se comprimen por acción de la presión, sino que más bien la transmiten. En el elevador hidráulico se introduce aceite dentro de un cilindro con ayuda de una palanca. El aceite transmite esta presión a un émbolo de diámetro mucho mayor. Gracias a su gran superficie, el émbolo puede ejercer una fuerza más elevada, pero recorre una distancia menor que la del émbolo pequeño. Sin embargo, si se bombea lo suficiente en el cilindro más pequeño, el efecto es notorio. Un automóvil de más de 1 tonelada puede ser elevado con la sola acción de la fuerza de los músculos sobre una palanca. Este es el principio rector de la hidráulica. Con su ayuda, pueden generarse fuerzas enormes haciendo un mínimo esfuerzo. Para un fluido incompresible, una modificación del balance de masa de un sistema de flujo estable recibe el nombre de ecuación de continuidad y establece que el caudal entrante a cualquier dispositivo del sistema de flujo es igual al caudal saliente del mismo dispositivo. A modo de ejemplo, consideremos una reducción en la que entra un caudal de 10 litros por minuto de líquido. De acuerdo a la ecuación de continuidad, el caudal a la salida debe ser igual que a la entrada, sin embargo, se observa que la salida es mucho más reducida que la entrada. ¿Cómo es esto posible? Para entenderlo, recordemos que el caudal se definió como el producto de la velocidad por el área. Al sustituir esto y realizar el despeje, se observa que a partir de la relación de áreas se puede incrementar o disminuir la velocidad de salida. De esta manera el caudal se mantiene fijo, ya que todo cambio en el área implica un cambio en la velocidad. Para este ejemplo, la reducción de área implica un incremento en la velocidad del fluido.
En el caso típico de tuberías circulares, la relación de áreas puede sustituirse por la relación de diámetros al cuadrado. Para la aplicación de la ecuación de Bernoulli resulta conveniente elevar la velocidad al cuadrado y dividir entre el doble de la gravedad. Al llegar a la ecuación de Bernoulli se verá la utilidad de esto. La ecuación de continuidad sigue cumpliéndose independientemente de la cantidad de entradas y salidas que posea un dispositivo, solo debe vigilarse que la suma de los caudales entrantes sea igual a los caudales salientes. Para el primer ejemplo a la izquierda, se observa que el caudal entrante 1 es igual a la suma de los caudales salientes 2 y 3, mientras que en el ejemplo a la derecha la suma de los caudales entrantes 1 y 2 es igual al caudal saliente 3. La ecuación de Bernoulli fue expuesta en 1738 por el científico Daniel Bernoulli y se trata de un balance de energía de una corriente de fluido ideal, es decir, donde están presentes la energía de presión, energía cinética y energía potencial sin considerar pérdidas por fricción. En este caso, la suma de cada una de las energías al inicio de una corriente de fluido cuando se considera debe ser igual a la salida de la corriente. Con el paso del tiempo la ecuación de Bernoulli fue expresada de diversas maneras. El primer cambio fue multiplicar toda la expresión por la densidad del fluido, por lo que la ecuación se transformó a términos de presión, así aparecieron conceptos como presión estática y presión dinámica. Ya en tiempos más actuales se dividió esta ecuación por el producto densidad por gravedad, que como se recordará, es equivalente al peso específico. De esta manera, la ecuación adquirió la forma de cabezales que es la que predomina en los textos más actuales. En esta forma de ecuación, al primer término se le llama cabezal de presión, al segundo, cabezal de velocidad, y al tercero, cabezal de elevación. Para comprender el significado físico de los cabezales, consideremos el siguiente caso. Por una tubería con reducción fluye agua entre dos alturas. En el punto de inicio, el agua se encuentra a una determinada presión y se desplaza a determinada velocidad. Esto se representa a través de sus respectivos cabezales de presión y velocidad. La suma de todos los cabezales representa la energía total de fluido y por lo tanto debe conservarse hasta el punto de salida. Si la entrada de la tubería estuviera libre de presión pero con el agua en movimiento tal como ocurre en la superficie de los ríos, para mantener el mismo caudal, la entrada a la tubería debería estar en una posición más elevada, exactamente a la misma altura indicada por el cabezal de presión. Finalmente, si al inicio de la tubería el agua estuviera en reposo y libre de presión tal como ocurre en la superficie de un tanque abierto, para mantener el mismo caudal, la entrada a la tubería debería estar en una posición más elevada aún, exactamente a la misma altura indicada por el cabezal de velocidad. De esta manera, cambiando los cabezales por su equivalente en altura de la tubería, se obtendría el mismo caudal a la salida en los tres casos. Consideremos el siguiente experimento. En una tubería conectada a un tanque fluye líquido, se le han adaptado tuberías verticales de modo que se aprecie el ascenso equivalente al cabezal de presión. Trazando una línea desde la superficie del tanque, indicaremos el nivel de energía total del sistema. Como en este caso no se representa un piso como nivel de referencia, lo que se acostumbra en este tipo de casos es asignarle al punto más bajo del sistema de flujo la altura de 0 y el resto de las alturas se miden a partir de este punto, pero como la tubería representada es horizontal, se desprecia para todo el análisis el cabezal de elevación asignándole altura 0. Si al nivel de energía total le restamos el cabezal de velocidad obtendríamos una línea azul horizontal excepto en el tubo D, debido a que la reducción de área incrementa la velocidad de flujo tal como se explicó antes. En el caso ideal, los niveles de cabezal de presión deberían alcanzar la línea azul. Sin embargo, en este experimento se observa que no es así. Trazando una línea para indicar el cabezal de presión, se observa que hay una diferencia entre las curvas que constantemente está creciendo. Esta diferencia es el resultado de la fricción viscosa entre el líquido y la tubería. De esta manera, se entiende que en un sistema real, a mayor distancia recorrida por el fluido, mayor será la pérdida de energía. Por el momento, aprenderemos a aplicar la ecuación de Bernoulli y en un siguiente video se explicarán los cálculos de las pérdidas. Veamos un ejemplo. Un sifón es un tubo en U que permite vencer un obstáculo haciendo que un líquido pase por debajo o por encima del mismo y continuar su desplazamiento. Considere un sifón utilizado para vaciar un tanque sin válvulas como se muestra en la figura. Calcule la velocidad del agua en el desagüe del sistema. Para resolver el ejercicio es necesario definir los puntos de aplicación de la ecuación de Bernoulli. Lo deseable es ubicar un punto con la mayor cantidad de información disponible y otro que permita responder la pregunta del problema.
Por cuanto la pregunta es la velocidad a la salida, este debe ser el punto final. Como punto inicial, siempre representan una buena opción las superficies expuestas al aire libre. Esto se debe a que la velocidad de desplazamiento de la superficie de un tanque abierto es bastante baja, por lo tanto, resulta despreciable. Además, como se explicó en el video de manometría, toda superficie expuesta al aire libre se encuentra sometida a la presión atmosférica. Por estas características, resulta deseable escoger la superficie como primer punto. Aplicamos la ecuación de Bernoulli entre los puntos y analizamos los términos. En primer lugar, las presiones tanto al inicio como al final son iguales a la atmosférica, por lo tanto, por tener valores iguales a ambos lados de la ecuación se anulan entre sí. Por ausencia de un nivel de referencia en el ejercicio, se le asigna al punto más bajo, en este caso el punto número 2, la altura de 0. Finalmente, como ya se explicó, la velocidad en una superficie como la del punto 1 es despreciable, por lo que se anula en la ecuación. Con la ecuación resultante de todas las simplificaciones del ejercicio, despejamos la velocidad de salida. Como se estableció el punto 2 como altura 0, se determina la altura del punto 1 a partir del punto 2, y como se observa en la figura, la separación vertical entre ambos puntos es de 60 centímetros que por homogeneidad dimensional deben convertirse en metros. Sustituyendo el dato de altura y la constante gravitacional en la ecuación obtenida, se procede a hallar la velocidad haciendo los cálculos respectivos. En este ejemplo no fue necesario el uso de la ecuación de continuidad ni los cálculos de manometría. Veamos un ejemplo más. A través del tubo de Venturi que se muestra en la figura fluye aceite de gravedad específica igual a 0,90 y el fluido en el manómetro es mercurio, S igual a 13,54, cuya lectura H es de 20 centímetros, el diámetro de la sección mayor es de 8 centímetros y el de la sección menor es de 4 centímetros. Determine el caudal del aceite. Tomamos los datos expuestos en el enunciado y para continuar con el ejercicio daremos nombres a las cotas faltantes como X y Y. Para comenzar a resolver el ejercicio se harán los preparativos para utilizar la ecuación de Bernoulli. En primer lugar, se calculan los pesos específicos de los fluidos del ejercicio a partir de sus valores de densidad relativa. Acto seguido, se aplicará lo aprendido en manometría entre los puntos señalados. Se buscará alcanzar la presión del punto 2 a partir de la presión del punto 1. El primer movimiento es descendente a través del aceite a una distancia y, lo que hace que se incremente la presión y se anota en nuestra ecuación. El siguiente movimiento sigue siendo descendente a través del aceite a una distancia x, lo que produce un nuevo incremento en la presión. El siguiente movimiento es un nuevo descenso a través del aceite a una distancia h, lo que produce un incremento más en la presión. Al hacer contacto con el mercurio, podemos desplazarnos horizontalmente sin que se produzcan cambios en la ecuación. Comienza ahora un movimiento ascendente a través del mercurio a una distancia h, lo que genera una disminución de presión que se anota. Finalmente, un último movimiento ascendente a través del aceite a una distancia x permite alcanzar el punto 2, lo que genera una última disminución de presión. Esta expresión puede simplificarse cancelando los términos de igual valor y signo contrario. Para facilitar la sustitución, en la ecuación de Bernoulli, se transforman las presiones a valores de cabezal, para ello se divide toda la expresión entre el peso específico del fluido en movimiento, en este caso, el peso específico del aceite. Al simplificar y extraer factor común h, solo nos faltará hacer los preparativos de velocidad. Debido a la presencia de dos diámetros en el ejercicio, el fluido se desplazará a dos velocidades diferentes. Por cuanto ninguna de las dos velocidades es conocida, es deseable reducir la cantidad de incógnitas. Aplicando lo aprendido en la ecuación de continuidad, se puede calcular que el cabezal de velocidad en el punto número 2 es 16 veces el del punto número 1. Listos estos preliminares, estamos preparados para aplicar la ecuación de Bernoulli. Al igual que en el ejercicio anterior, por ausencia de un nivel de referencia, se le asigna al punto más bajo la altura de 0. Desde ese punto, el punto 1 estaría a la altura y. Se pueden ahora sustituir los preparativos realizados de cabezal de presión y cabezal de velocidad. Para continuar, se cancelan los términos repetidos a ambos lados de la ecuación. Hecho esto, se reúnen a la izquierda los términos semejantes de cabezal de velocidad, cambiando el signo del cabezal de la izquierda, así se puede operar entre términos semejantes y finalmente despejar la velocidad. En esta ecuación resultante, podemos sustituir el valor de h dado y los pesos específicos calculados.
Para mantener la homogeneidad dimensional, se transforman los valores de h y diámetro a metros y luego se sustituyen los valores en la ecuación. Se realizan los cálculos cancelando las unidades respectivas obteniendo el resultado de velocidad. Para finalmente responder a la interrogante del problema, aplicamos la ecuación de caudal como el producto de velocidad por el área. Por tratarse de una tubería, se aplica la ecuación del área de un círculo y se sustituyen los valores para obtener el caudal. Aunque este resultado es válido, para una mejor comprensión del significado físico de este valor, se transforma el resultado a unidades más comunes, cambiando el metro cúbico por litros y los segundos a minutos, obteniéndose así que la respuesta del ejercicio es un caudal de 182,7 litros por minuto de aceite. Con este ejemplo hemos culminado la exposición de hidrodinámica ideal.